Bueno, Cristina, ¿qué tal? Hola, Feliz de estar contigo hoy. muy bien, pues yo también. Te agradezco muchísimo que podamos abrir tema sobre algo muy importante que atañe a muchísimas personas y que hoy lo hablaba con una amiga, ¿no? Dice, yo quiero tener derecho a elegir, yo quiero tener derecho a reflexionar sobre esto, yo quiero tener derecho a poner fin o a continuar, pero quiero tener ¿no? esa sensación. Sí, la decisión, ¿no? Ojalá todas las tomas de decisiones realmente para quitarse la vida realmente hayan sido, ¿no? Una decisión libre. Ya hablaremos de eso. Pero sí, sería lo óptimo. Yo siempre pienso eh, que quitarse la vida es una opción también, ¿no? Y de hecho, como sociedad lo hemos legitimado a través del, bueno, pues de la eutanasia, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no en otros casos, ¿no? Claro, ahí yo hablaba, decía, claro, eso es eutanasia, ¿no? Porque es el derecho a cortar con un sufrimiento grave, Claro, ¿no? Y decía, sí, sí, pues tiene todo el sentido acabar con ese sufrimiento. Pero a sí, veces el sufrimiento no es físico, no es tan evidente y parece ser que, sí. Y ahí empezamos a tener problemas si hablamos de eutanasia, ¿no? Pero vamos, Emile Cioran decía que no hay nada mejor que saber que te puedes quitar la vida en cualquier momento para no quitártela. Quiero decir, si nosotros nos empeñamos en que hoy no, hoy no, eso no puede ser, bueno, con cualquier, digamos, análisis que se quiera hacer desde ético, moral, religioso, lo que sea, no, no, eso no. Bueno, en el fondo te angustia, porque si una persona está sufriendo mucho, el saber que en cualquier momento puede terminar con ese sufrimiento es positivo y no tienes por qué hacerlo. Pero si se te constriñe esa posibilidad, pues yo creo que te obsesionas más. claro, ahí he llegado a esa conclusión justo cuando yo iba viendo como, claro, si yo tuviese la opción siempre, que Claro, Pedro Luis Uriarte me dijo, yo todas las noches antes de dormir ¿no? Me enfrento a la muerte y digo, bueno, si hoy me llevas, ok, y si no, mañana me levanto con todas las ganas del mundo, ¿no? Esa es claro, una visión de cómo construirse desde su identidad y su forma, ¿no? Y ya 80 y tantos años y una carrera excepcional, increíble. Y sigue pensando así, y sigue así de vivo, justamente claro. porque pone delante la posibilidad. Tu capacidad de decisión. Luego la tomarás o no, Exacto. pero está ahí. Y está ahí, en cierto modo, socialmente legitimada sería estupendo. Porque, claro, si se valora esa opción de una manera muy negativa, ojo, que esto no quiere decir que esté en favor, ¿no? De que, bueno, pues cualquier persona en cualquier momento, ante cualquier dificultad, se quite la vida en absoluto, ¿eh? Simplemente digo que es una opción. El otro día, una alumna de nuestro curso de posgrado me emocionó mucho porque dijo, bueno, Cristina me dijo una cosa que me calmó mucho, que siempre existe esa opción. Y si algún día estoy mal, sé que existe. Vamos a procurar que no sea así, pero siempre existe la puerta, esa puerta, ella hablaba de una puerta, esa Claro, puerta y lo siempre estoy está ahí. visualizando igual como algo que está ahí, que Sí, lo ves, está X distante, eso que es. si tú tomas, ¿no? Tomas ese camino hacia allí, sí que hay que acompañar, ¿no? Porque en el criterio de la decisión habrá que, ¿no? Evaluar la contención. Sí, claro, evidentemente. Eso, digamos que es una postura, bueno, de mínimos o de máximos, según cómo se quiera Muy mirar, interesante. ¿vale? Pero en medio hay mucho territorio y hay mucho camino y hay mucho espacio en el que trabajar, por supuesto. Entonces hay Yo, que erradicar ahí la idea de que claro, tenerla presente la muerte sí, pero no significa que tú vayas hacia eso. claro, de la misma manera que tenemos presente la eutanasia y no todos pedimos la eutanasia. Y eso ya es un hecho consumado y Claro, comprobado que es así. claro. Entonces, bueno, pues es una opción, simplemente es un punto de partida y a partir de ahí trabajamos.
no se trata de dejar a la gente al libre albedrío en el peor sentido de la palabra, ¿eh? Decir, bueno, pues haz lo que quieras, bueno, pues tu vida es tuya, pues bueno, si te cuentas mal, pues ya sabes, ahí tienes esa posibilidad. No, es un poco más serio si se quiere, ¿no? Es tener esa opción, pero trabajar en la posibilidad de no sufrir tanto para coger esa opción. Entonces es no tomar a la ciudadanía como infantil, no infantilizarles, Claro, hacerles adultos y saber sí, que, ¿no?, el proceso. claro. Es que, bueno, ahora yo lo que veo en relación a este tema es que hay bueno, pues eso, una especie de negación de, bueno, hay que procurar que la gente no sufra, por supuesto, hay que procurar que la gente no sufra para que no tome esa decisión, tal cual. No puedo estar más de acuerdo, ¿eh? Pero si al final la persona decide, pues no hay por qué estigmatizar, ¿eh? Ni hay por qué negar, ¿no? No, no, me encuentro pues, bueno, pues con máximas un poco, si se me permite la expresión, un poco simples, ¿no? Por ejemplo, o sea, y como muy universales, como recetas como muy universales, como que valen para todo el mundo, valen para toda circunstancia, y, no, y bueno, pedir ayuda salvavidas, nadie quiere morir. A ver, ¿cómo que nadie quiere morir? Claro que hay gente que quiere morir, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ideas como, bueno, ideas como muy sencillas, ¿no? Muy, bueno, no sé cómo decirlo. Sí, que intentan volver siempre algo muy complejo y poco Sí, digerible. Porque en sí, realidad es una idea, el hablar solo de la palabra morir marea, ¿no? De algún modo. bueno, sí, asusta mucho, asusta mucho. Algo que hemos hecho mal. ¿Por Sí, qué nos, negarlo, ¿Por qué nos asusta tanto algo que es lo más inevitable de nuestra vida? porque lo negamos, Cristina. Ya, pero claro, pero es que vamos a pasar todos por ahí. Yo creo que ahí hemos hecho fatal como sociedad. Bueno, el dar espalda a la muerte, como si lo pudieses evitar, bueno, mejor no pensar. Hay gente que parece que cree en ese pensamiento mágico, ¿no? No, si no pienso en la muerte, pues no me va a suceder, o bueno, ya vendrá, o yo qué sé. Y no nos damos cuenta de que no nos preparamos para la muerte. Y puede que el experimento salga bien, que no sé si es salir bien, que un buen día te vayas a dormir y no te levantes, porque no te has enterado de nada. Bueno, eso puede ser Sí, la famosa muerte dulce, ¿no? esa es sí, una muerte que hasta hace muy poquito todo el mundo firmaba. Quiero decir, bueno, eso sería lo mejor, porque es una muerte sin dolor, no tienes la angustia de despedirte de nadie, no tienes la angustia de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Claro, pero te privas de algo muy humano. El poder despedirte también, yo creo que es algo positivo. Una persona me decía, a mí que el Meoki me decía, yo me preparo ante el duelo mucho antes de que suceda. Y eso me permite poder tener conversaciones como con algo, con un grado más de urgencia, con aquellas personas que, ¿no?, que se presume rápido, ¿no? O sea, un abuelo, Sí, un ya, bisabuelo, es eso muy fácil sí, de ver que se va a ir, ¿no? Pero sí. entonces tú ahí te preparas y dices, abuelo, bisabuela, cuéntame, ¿cómo era? Bueno, ¿Cómo es? Perdóname, te perdono. y bueno, eso sí, cuando está en el lecho de muerte, porque antes Se suele tampoco, porque posponer hay una siempre. cosa que se llama edadismo, ¿eh? Que en fin, digo por, no, no me quiero dispersar mucho, ¿no? Pero es que una cosa me lleva a la otra, ¿no? En fin, no. Invisibilizamos mucho a bueno, a nuestras no, perdón, lo de nuestras no me gusta, a las personas mayores, no son nuestras, son de ellas. Entonces, las invisibilizamos muchísimo. Yo creo que solo cuando les ves ahí que ya están, bueno, pues en sus últimos momentos, igual, bueno, pues accedes a hacer esa despedida, ¿no? Pero eso Pero es incómodo. Es, es un conlleva, trago. claro, conlleva una dinámica no habitual. Conlleva cambiar tu rol como hijo, como nieto, con Mm, lo que sea, a convertirte en un adulto que le habla a otro adulto y que hay que asumir una realidad que es inevitable y que va a pasar. Entonces,
ese fenómeno a mí me sucede cuando me voy al aeropuerto y viajo para Argentina, y Mm, cuando vuelvo, esta sensación de urgencia, es decir, no sé, es como una sensación de, ¿y si pasa algo? ujú, Entonces empiezo, ¿no? Como a hablar con todos y decir, te quiero mucho, o sea, tengo un modo de hablar ya, desde dentro ya, que emerge realmente ya, y que no es el del día a día. claro. Y eso, claro, es un superpoder, digo, qué guay, porque me pasa cada vez que viajo por tener familia allí y tal. Pero esto la gente tiende a postergarlo y claro, y la edad te va llevando a, ¿no? a ir rebajándote y... Sí, que lo que digo, que no estamos acostumbrados a hablar sobre la muerte ni con la muerte, ¿no? Bueno, pues yo creo, como he dicho antes, que es algo, es un asunto que deberíamos reconsiderar. Totalmente de acuerdo. Y ya se está haciendo, ¿eh? Ya se está haciendo, y hay movimientos para afrontar la muerte, en fin. Bueno, y a mí me parece que es una buena noticia eso. A la hora de crear este territorio, ¿no? Pues yo me estoy haciendo un dibujito ahora Sí. que no se ve, ¿no? Pero que es un territorio en donde estamos dos personas, o tú y yo. La incomodidad de venir a grabar esto y decir, oye, vamos a afrontar un tema potente, no tengo el día, pero yo sé que va a haber una chispa ahí que va, ¿no? a generar algo. Y me tengo que enfrentar a esa fricción de este espacio, Ujú, ahora mismo tú y yo, esos silencios, esta mirada, ¿no? Esta intencionalidad de querer hacerlo. ujú. Entonces, claro, en ese territorio de afrontar algo, ¿cómo creo yo ese espacio con un familiar? ¿Cómo creo yo este momento que va a generar fricción, que va a decir, tiene que ser fuera de casa, tiene que ser... ¿Cómo empiezo a crear esas conversaciones? Es muy complicado porque hasta hace muy poquito, pero muy poquito, hasta ayer, como quien dice, ¿no? Bueno, hasta ayer, hasta por poner cifras, podemos hablar de que hasta la pandemia, por poner una fecha de referente, ¿no? Hasta ese momento, y eso es hace 2 días, como quien dice, aquí no se hablaba nada del suicidio, no se hablaba nada. Había un silencio sepulcral. La gente vivía sus circunstancias en relación al suicidio, bien propias, en primera persona, bien en familiares, en soledad y en silencio se vivía esto, ¿no? Entonces, claro, cambiar este panorama en 2, 3, 4, 5, 10 años es muy complicado, pero bueno, se están moviendo cosas. ¿Qué hacían las familias? Pues ocultar, ocultar, Hacen, todavía lo hacen. y lo hacen, muchas lo hacen, durante años y Es una años. vergüenza tener un, ¿no? un Claro, familiar que se suicida. pues sí, Hablemos claro, ¿no? sí, sí, claro, porque la culpa, la que tú sientes como familiar y la que tú ves, no sé si equivocadamente o no, pero tú la ves en los ojos del de enfrente, hay un, bueno, autoestigma, a veces, autoestigma, es decir, igual el de enfrente no, pero tú piensas que sí, o igual sí, porque también se produce esa idea, bueno, pues algo que ha pasado aquí, ¿no? Pero... Y no lo veía, o sea, no son cosas que me estoy imaginando, son cosas que he vivido, ¿vale? Entonces, Absolutamente. he vivido yo y han vivido otras personas, familiares, de gente que se ha quitado la vida y te cuentan, ¿no? En todos estos años que llevo en este tema, pues hablando con familiares y te cuentan que la gente pues te dice, pero como no lo veías y tal, o sea, un poco, ¿qué has hecho? ¿No? O qué no has hecho, ¿no? Entonces es muy complicado decirlo al mundo, ¿no? No tiene nada que ver, incluso lo pasas mal porque hay muertes en edades que no son normal, o sea, si la persona muerta es mayor, bueno, pues ahí puedes, digamos, bueno, puedes pasar ese trago, pues bueno, se murió de mayor, ¿no? Bueno, pues sí, pues, ¿eh? Pero claro, cuando tienes un hijo de 15, de 20 años, o una pareja, me da igual, de 40 o de 50,
lo primero que la gente te pregunta es ¿qué ha muerto? Y ya casi anticipan, ¿no? Y tener que mentir en esto tiene que ser horroroso. Horroroso. Claro, y no mentir también. Y efectivamente, porque ahí es multidimensional la culpa. Y aquí la definimos. El qué no has hecho, qué no, o sea, qué no has hecho tú, qué no ha hecho él, por qué ha pasado esto. Estas son como 3 dimensiones de Sí, la sí, culpa, sí. ¿no? Pero, es Sí, decir, pero sí. tiene que haber más. Es una lógica que se abre bastante coercitiva, Claro, cuanto entonces, menos. pues oye, tratas de pasar, ¿no? Pues bueno, pues un accidente, o bueno, estaba enfermo, yo qué sé, ¿no? O subterfugios por ahí. Pero Ya, pero tú te incluso quedas con eso también. tú te quedas con eso y te quedas mal. Pero es que además diré otra cosa que normalmente no se dice. Siempre hablamos de la culpa, ¿no? Y de la culpa de uno, la que tú sientes y la que ves o crees que los demás, digamos, piensan que tienes. Pero luego hay otro asunto que interfiere mucho en la libertad o la fluidez de hablar de que un familiar Mm, se te muy bueno. ha muerto. ¿Y sabes qué es? La incomodidad. La incomodidad. No la tuya, sino la del otro. Y eso yo lo he notado. Es decir, sabes que vas a incomodar. Y a veces dices, bueno, ¿yo por qué a esta persona le voy a poner en una situación incómoda? En el sentido, claro, ¿y qué ha muerto? ¿Por qué ha muerto? ¿Qué ha tenido? ¿Un accidente? Y claro, de repente sueltas la bomba atómica. Y aparte tú procesando lo que tienes que procesar, que encima es que estás en pleno duelo, intentando tú supervivir la culpa de ser superviviente, que ya es otra culpa, Sí, no otra capa de la culpa. y además sientes que no puedes incomodar al otro. Pero eso me parece ya una losa increíblemente absurda Pero está, y muy poco empática. pero está, porque tú sabes que no estamos acostumbrados al dolor ajeno. No sé por qué, pero bueno, porque lo vemos muy a menudo, ¿no? Pero de la misma manera que huimos de la muerte, y de la muerte, vamos, de hablar de la muerte. Entiendo que huir de la muerte, pues bueno, bien, no hay por qué darse prisa, ¿no? Pero huimos de hablar de la muerte, huimos también de hablar del dolor. Y entonces te encuentras, pues, esa incomodidad que a veces, bueno, tú tratas de evitar, pero es que otras veces te la evitan aquellos con los que tú quieres hablar, ¿no? O sea, y en esto también algunos supervivientes, ¿no? Hablando con ellos, pues te dicen, oh, pues es que mi círculo de amigos o de amigas, ¿no? Pues cuando se toca el tema, te lo cambian radicalmente. Bueno, en cierto modo, no sabes muy bien si es por no hacerte daño o si es por la incomodidad de ellos, no, vamos a tomar unas cañas, venga, vamos, hay que divertirnos. O sea, Ya, te ya, que es como taponan. cuando una persona tiene trauma y le dicen, bueno, bueno, ya se te pasará, ya el tiempo lo Claro, curará. Que venga, ay, sí, tienes que que divertirte, no, que tienes, sí, pero que no, que por ya. Dios, que no Y va tú así. quieres hablar, Claro, porque hay muchas que tú veces que, necesitas la incomodidad de pasar muchas charlas de obstáculo, que son como claro, muros de piedra, y que tras pasar esa incomodidad de tener esas charlas, igual son meses y tener con varios amigos muchas de esas, claro, hasta que un día ya la incomodidad se rebaje. Pero tiene que claro, haber un trabajo del otro lado, es decir, el sujeto que acompaña la charla claro. no tiene que estar incómodo, quiere acompañar tu incomodidad. Ahí necesitamos mucha, si quieres llamarlo formación, no sé cómo llamarlo. Sí, es formación. Sensibilización, si También, acaso. ¿vale? Sensibilización a la ciudadanía en general, a asumir y aceptar el dolor de los demás, porque el no aceptarlo y el silenciarlo genera más dolor. A mí hay una cosa que me ha impactado mucho en todo este proceso, ¿no? Y que lo digo siempre, y es que tu familiar muere dos veces, una física y otra social, porque nunca más puedes hablar de esta persona. Es decir, parece como si no hubiese existido, porque los, a veces con buena intención los enfrente te taponan la posibilidad de hablar de él o de ella, ¿no? Porque creen que te va a hacer daño. No, hay que decir, no, me hace más daño no poder hablar nunca más de él.
Absolutamente de acuerdo. Justamente, ¿no? Tengo un familiar de los directos que, bueno, que ha pasado eso, ¿no? Y luego otro que, bueno, que parecía una muerte accidental y yo tengo mi teoría que no. De que ya no podía más y como de algún modo mi padrino, que lo adoro, que yo creo que de algún modo él ya estaba enfermo, ¿no? Pero de algún modo inconscientemente, pues yo creo que, Sí, o hay sin gente que querer, adelanta, sí, sí, que tengo la sensación de que ya no quería que sufra nadie más, no sé. claro, No me digas, eso es una sensación y muy probablemente mi madrina me puede decir que su sensación es otra y claro, podemos ya. debatirlo y a veces podemos creer que sí, a veces que no, pero bueno, yo con ella lo hablo y charlamos y hablamos Bueno, de eso él. es bueno, Sí, exacto. poder hablar, Por eso, esa poder hablar. incomodidad, la primera vez la sentí, pero claro, como yo ya había pasado otras incomodidades antes y dije, no, ya se acabó. Yo Ujú. ya voy a romper esto, no puedo seguir conteniendo más y más muertes y encima más y más dolor autoinfligido y encima voy a seguir avanzando en la edad. O sea, vamos a seguir muriendo gente. O sea, hay que parar con esta locura. Y en ese momento, de esas charlas, descubrí pues una perspectiva súper constructiva y luminosa de decir, ah, ¿te acuerdas cuando... Uy, se me está poniendo... Me estoy emocionando por dentro del cuerpo. ¿Te acuerdas cuando no sé qué? ¿Te acuerdas? Ah, sí, o lo que hacía. Y al final esa incomodidad dura 20 segundos y en realidad terminas o no, o no, pero quiero A decir, veces a no, veces no. pero por lo menos se da la posibilidad. Si no Exacto, la cierras, exacto. la, Y la, te puedes la, sorprender con esa luz, ¿no? De claro, encontrarte con cosas en común, recuerdos o claro. lo que sea. Es que eso lo necesitamos. Lo necesitamos. Y eso es lo que la gente no entiende. O sea, se ha muerto una persona con la que has vivido un montón de tiempo, un montón, o sea, es parte de tu vida, es núcleo de tu vida. ¿Eh? Y de repente, ¿qué tienes que hacer? Como si no hubiese existido nunca. Es la negación. Eso no puede ser. Eso Bueno, es pero horrible. lo que acabas de describir es una negación de facto en un hecho concreto y muy evidente. Entonces, si nosotros negamos la muerte, es lo mismo que esto, es negar algo evidente. Sí, pero esto niegas la vida de una persona. Claro, Eso es peor todavía. sí, Eso es peor. sí, Eso es horroroso. sí. De verdad que es horroroso. Por lo menos, no sé, para mí lo ha sido. Y para otras personas, igual para otras no, aquellas. Pero no, porque si no dices la verdad y dices, bueno, pues ha muerto por accidente de tráfico, yo qué sé, o por una enfermedad, bueno, pues la gente te sigue hablando de esa persona. Ya, pero tú ya vives una fantasía. Es un Bueno, teatro. ya, hay gente a Yo la lo he que le vivido, ese sirve. teatro. Yo no, mira, la verdad es que ahí Horroroso. no sé por qué, por la razón que fuese. Yo, la verdad es que quizá porque no podía ocultarlo, o sea, porque me estallaba, ¿no? En el alma, me estallaba en el alma y aquello, no sé, yo tenía que decirlo, no sé por qué. Entonces, lo dije desde el primer momento, ¿no? Y eso, pues supongo que es una, bueno, por un lado es una liberación, porque vivir ahí, jo, pues la gente piensa que y no es, y va, no, no. Pero vamos, no por nada heroico o nada, ¿eh? No, sino porque te sale y ya está, no lo piensas. Te sale decirlo, ya lo has dicho una vez, ya lo dices, pero sí que a cambio recibes pues reacciones que a veces pues duelen. Y Por pasa que ejemplo, sí, que te digan sí. que fue un cobarde, ¿sí? No, eso es una locura. Pero qué burrada. Ah, pero las hay, Claro, hay las mentes que están hay, tan ayornadas y tan las hay. constreñidas en un dogma que puede, ¿no? Emerger una frase así, por ejemplo. Claro, que egoísta o que cobarde porque no ha pensado en los demás. Igual lo ha hecho por pensar demasiado en los demás. ¿Por qué te atreves Claro, no a hacer decir sufrir en eso? vida a tanta gente. Exactamente, Porque exactamente. en la vista de esa persona Claro, dice, si yo me voy, el sufrimiento se cortará, el duelo dura un tiempo y ya está. Pero claro, si yo sigo viviendo tantos años, se multiplica el sufrimiento. claro, porque no hay que olvidar que no sé, la mayoría, la inmensa mayoría, el 90, el 95, el 80, no lo sé, el que sea porcentaje, mucha gente
No me gusta decir todo, nadie, Muy nada, bien. todo el mundo, nadie, siempre, nunca. Eso son términos muy absolutos que en la realidad encajan mal. Salvo que todo el mundo muere, siempre. Eso es absoluto. Eso es lo único, ¿no? Que bueno. Pero la gente cuando decide terminar, mucha gente que decide terminar con su vida, bueno, pues, ¿qué pasa ahí? Pues es que está funcionando no solo el dolor, el sufrimiento mental, a veces físico, claro, y ahí hablamos de eutanasia, ¿no? Con más claridad. Pero cuando es el mental y no tienes ese recurso social que hemos legitimado, pues tienes que buscarte la manera de salir de esa situación que además de sufrimiento es una situación de desesperanza absoluta. Entonces, una persona que sabe que está sufriendo y pudiera ser que esté haciendo sufrir a otros o que él o ella considere que está haciendo sufrir a los demás y además que no hay futuro distinto a eso. ¿Qué es eso? Ni cobarde ni valiente. O sea, ¿qué? Claro, ahí en el ascenso a la toma de decisión final, sí es cierto que deberíamos de tener, lo que dices tú, ¿no? Más conciencia colectiva para poder detectar y apoyar. Luego programas como la IDATU, obviamente, formación como estáis haciendo con el posgrado, divulgación, ¿no? Y Sí, normalizar, hace falta normalizar mucho normalizar, esto. pero no romantizar, No, que ahí está la diferencia grande, no, ¿no? no, no, tampoco, porque aquí nos vamos un poco de extremo a extremo. Sí, pero ¿te das cuenta la cantidad de matices que Sí, tiene este tema? muchos, Es increíble. Porque igual muchos. un adolescente está en el peor momento hormonal y de pensamiento autodestructivo y puede ser una opción, pero no una opción válida. Es simplemente que biológicamente puede estar alterada o alterado. Claro, bueno, el tema de los adolescentes y los jóvenes, O un niño con tenemos trauma, ahí, o un niño de 5 sí, años con trauma también. sí, sí, ahí tenemos, yo creo que estamos problematizando la adolescencia, Muy bueno. psiquiatrizando la adolescencia. Yo no soy muy experta en eso, ¿no? Pero yo he pasado la adolescencia y yo qué sé, me miro a mí misma, ¿no? Y digo, bueno, y no solo eso, sino, bueno, la adolescencia es una etapa complicada en donde además, escuchando y leyendo, ¿no? Bueno, pues a gente que habla del cerebro, los neuroexpertos, ¿no? Te hablan de que está todavía en fase de formación, o sea, que no ha terminado de asentarse, ¿no? Los Yo tengo elementos del 44 y cerebro. siento que estoy terminando de asentar. A veces Y a también va más veces... allá de la adolescencia, ¿no? Pero a lo que voy, que siempre ha sido etapa difícil. Es verdad que en estos momentos de la historia contamos con un elemento que antes no había, son las redes sociales. Y creo que ahí puede hacer mucho daño, ¿no? O puede generar un impacto que antes Muy bueno. no teníamos. Claro, en Y la ahí red, es verdad. sí, en el ascenso a la decisión, si necesitamos del lado derecho tener contenedores que nos permitan ver la parte de la esperanza de por qué no hacerlo, ¿no? Del otro lado tenemos los impactos negativos que nos pueden llevar a creer que eso es una opción. Porque lo que dices tú, Claro, ahora o sea, en economía de escala, el daño se ha multiplicado por millones. claro, claro. ¡Qué locura! Pero, pero también digo, si cada vez que escuchamos a un adolescente hablar de me quiero morir o no, esta vida es, en fin, esto, por no decir palabras, y si a partir de ahí abrimos un expediente, un protocolo de suicidio, pues ¿qué estamos haciendo? No, eso es Pues contención bueno, es psicológica. una barbaridad, ¿no? Claro. Es que hay que, y ahí es donde yo creo que mi postura es, bueno, hay muchos tipos de, a ver, hay diferentes tipos de suicidios, diferentes situaciones, tantas como personas. Esto es muy orteguiano. Me gusta. Yo y mis circunstancias. Total. Y en la medida que no caigamos en esa, en el fondo es una perogrullada, ¿no? Pero que hay que trabajar ahí en ese escenario.
la medida que no lo hagamos, no vamos a dar con la tecla de por qué. Y me explico, ¿no? Entonces, lo que decía un poco antes, ahora mismo hay como unas máximas, unas consignas que parecen sacadas de la publicidad, ¿no? O sea, Muy bueno, y es cierto que está ¿eh? embebida en esa lógica. Claro, o sea, pide ayuda, Sí, sí, llama la atención, sí, agárrate a la vida. claro. Sí, 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 te entiendo. Sí, esas frases A ver, de captar atención, que está de bien, clickbait. está bien, mm, está bien como una, O no, bueno, o una ya no está herramienta. bien, o ya no Bueno, está bien, ya no es sano. yo lo que digo es que hay que matizar. Puede estar bien para llamar la atención, pero a posteriori hay que matizar, ¿no? Sí, pero no es una perogrullada, como has dicho, de... Para mí sí es una máxima y hay que tajante. Bueno, Tú has dicho pero antes, ¿no? La muerte es algo tajante y un humano es un sistema muy complejo en dimensión física y psicológica. Por lo tanto, es un claro, mundo en sí es mismo. que, es que estamos diciendo que es como no decir nada, ¿no? No, el suicidio es multicausal. O sea, no tenemos ni idea de por qué. No hay muchas causas, o sea, nada. No sabemos. Realmente no sabemos por qué se produce una conducta suicida y por qué unas personas, hablamos de, de los condicionantes y tal, factores de riesgo, factores protectores, esto, lo otro, señales de alarma, vale, ¿por qué en una persona en similares circunstancias opta por tomar esa decisión y otra no? Entonces, hay que tomar al ser humano, a la persona en su complejidad y su totalidad. Y hay que saber a quién estás hablando, no aplicar la máxima, nada, pide ayuda o habla. Habla, a ver, habla. Te pongo un ejemplo muy claro. Habla. Cuando normas, bueno, así, digamos, consejos que se dan, ¿no? Cuando ves a Sí, una normas persona, sociales. sí, cuando ves a una persona dentro de la sociología, cuando ves a una persona que triste y tal, bueno, ya vamos mal, porque te dejas a todas las que no parecen tristes, pero están pensando en morir. Pero bueno, Y ¿qué que lo vamos a hacer? niegan y lo Claro, ocultan. pero que bien, vale, pues a esas no podemos llegar. Matemáticamente ya está mal Ya planteado. planteamos mal, pero bueno, por lo menos vamos a alguien, ¿no? Aquellos que aparentemente, Los que dan ¿no? señales. Dan señales, ¿no? Entonces, nada, como das señales, tú tienes que, bueno, abordar de forma, a mi juicio, y creo que estoy sola en esto, demasiado brusco, ¿no? No solicitado. Claro, hablar, bueno, estás pensando en, que se dice eso, aborda y habla y pregunta, te veo mal, eh, estás pensando en suicidarte. Y claro, a partir de ahí las posibilidades son infinitas, pero solo parece que hay solo una, Sí, la que te diga función de sí, querer, sí, claro. o que te diga esa persona que sí y que sea que sí, o que te diga que no y que sea que no. En el protocolo posparto, me contaba otra amiga, por ejemplo, me decía, me preguntaron si había pensado ¿no? en la muerte, en suicidarme, por el tema de la depresión posparto. Sí. Y le pareció una salvajada, ¿no? Es una salvajada, yo acabo de parir, o sea, ¿sois conscientes de que esto no se puede Exactamente. Bueno, pues mira, industrializar? me alegro escuchar esto porque no es habitual, porque se ha impuesto esta especie de norma de consejo dentro de lo que es la prevención del suicidio en que tú de manera, conozcas o no a la persona y además asumes que te va a decir la verdad Es muy buena también, y claro que no. y no. No, ¿Y qué es menos en lo? un contexto así. No, pero claro, es que tú tienes que saber algo de esa persona. Por ejemplo, si esa persona ha estado ingresada en psiquiatría, es posible que te diga que no está pensando en la muerte, aunque lo esté pensando. ¿Por qué? Porque no quiere volver. Pero tú no sabes nada de ella, hablas y preguntas y te dice, no, no, yo del suicidio no. No, no, no estoy pensando en el suicidio. Y estás pensando a ver cómo lo haces, ¿no? Pero que no lo sepa nadie, porque si no me van a volver a ingresar. Y eso y así. En los tipos de casos, por ejemplo, también he visto el otro que una chica que hacía contenidos de carácter estos sensuales que hay en estas plataformas ahora nuevas y demás, y le acusaron de pederasta porque ella se auto, ¿no? Como dibujaba o filtraba para presentarse como muy aniñada. Ajá, Y ya. entonces
hubo una marabunta de gigante, ¿no? De señaladores y automáticamente la sobrepasó tanto que tomó la decisión de suicidio. Y luego tienes el otro caso, esto hace muy poco, y el otro caso es el de Rothko, por ejemplo, un pintor ¿no? Judío en Nueva York del siglo pasado, un genio de la pintura, que fue madurando, 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 hasta que un día se suicidó. Dejó una familia, dejó una carrera increíble, dejó un legado espectacular. Y tú dices, ¿por qué, Rothko, te fuiste así? Pero, ¿no? Que nos deja, ¿no? ¿Por qué eras tan brillante? ¿Por qué? El nivel de impacto puede ser exterior, como el que te acabo de anunciar, que es una luz que ya no te deja opción, o esa luz interno que tampoco te deja opción. Claro, claro, claro. No, de hecho, a ver, también es verdad, una cosa que también creo en ella, ¿no? Que es que a veces, pues, o muchas veces, cuando alguien cree que no hay opción, no es verdad. Eso es lo que quería tocar antes. No es verdad, Ese corto plazo, igual, si lo acompañas bien, claro. se abre la Ahí luz. ese es el terreno del que hablaba al principio, Exacto, entre la puerta como opción y el abrirla, ¿no? exacto. Ojo, hay unos metros ahí, hay unos metros que hay que recorrer y en esos metros que hay que recorrer hay que acompañar. Y va a Y haber hay que ver, fricción. claro, y hay que ver si realmente quieres abrir esa puerta o sencillamente es que vives de una manera que no. Y ahí tenemos muchos sobrevivientes, bueno, muchísimos testimonios, a miles en todo el mundo, de personas que han intentado abrir esa puerta, no les ha salido bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eran Y, llamadas de atención. y o bueno, o que O formas. en ese momento no veían otra salida, pero fallaron, o alguien les acompañó, o alguien lo impidió, y al cabo de un tiempo son felices o tan infelices como yo. Bueno, sí, felices, ¿Entiendes? literal. Lo que acabas de decir es O tan feliz como buenísimo. yo o infelices como yo. ¿Ves? Quiere decir, Total, sí, señora. bueno, viven la vida, ¿no? Y Eso están es. contentos de seguir viviéndola. Entonces, también eso hay que decirlo. Oiga, no todo el que habla de morir realmente quiere morir. Pero tampoco es cierto lo contrario, ¿eh? Todo el mundo que habla de morir, pues nadie quiere dejar de vivir, ¿no? O sea, quiero decir, ni lo uno ni lo otro. Entonces, en ese terreno hacia la puerta hay que acompañar. Es nuestra obligación acompañar como sociedad, ¿no? Porque hay una persona en sufrimiento. Hoy estaba hablando con un fundador de una empresa que está teniendo mucho éxito. Es muy amigo mío y le está yendo muy, muy bien. Y está en el peor momento interno que... Bueno, esa es otra, claro. Pero Lo de te lo las digo, es el señales. peor momento, ¿eh? De Claro. mentalmente. Está roto. Dice, yo necesito ya algo. ¿Qué hago? Entonces, bueno, Parar, probablemente. bueno, claro, claro, está a punto, está a punto. Pasa que las máximas, ¿no? De esas máximas del emprendimiento, lucha Ya. y cuando lo consigas ya vendes la Uf. empresa. Y claro, ¿no? Ya. Es como, qué insalubre. Horrible. Es muy Horrible. insalubre. Vivimos en una sociedad, a ver, tampoco vamos a pasarnos, ¿no? Porque, bueno, comparado con la Edad Media, creo que hemos mejorado un Sí, poco, hombre, ¿no? sí. No, porque a veces también nos pasamos un poquito, ¿no? De decir, wow, qué sociedad más horrible, más no sé qué. Pero sí es verdad que hay hay unos inconvenientes en esta sociedad que no tendría por qué haber. Es decir, todos teníamos fe en la tecnología, la gente iba a tener más tiempo libre, la gente iba a vivir mejor, porque ya no tienes que hacer trabajos duros, peligrosos, ya no tienes que ir a la mina. Bueno, sigues teniendo que ir a la mina, pero bueno, no en las mismas condiciones que en el siglo XIX. Ya no, fíjate, ¿no? La tecnología nos libera de todo esto. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Que no nos ha liberado. Somos esclavos de una productividad bestial, cuando no lo necesitamos. ¿Pero a dónde vamos? O sea, ¿por qué hay que tener 3 coches, 7 casas, un yate? Y ahí, Cristina, has ¿Dónde dado, nos hemos perdido? sí, has dado en el punto en el que, sí,
que no hay un criterio lógico y que tiene tan poco sentido, ¿no? El hecho de acumular por acumular o de Claro, sobre autoexplotarnos, porque en realidad es una sobreexigencia, total. Bueno, es un boicot, ¿no? también Es una el especie de sistema, boicot. o sea, está por ahí el sistema que ha conseguido que seamos nosotros mismos nuestros propios Que es opresores. brillante, por cierto, ¿eh? Que eso Han es sido, vamos. tremendo. O sea, ya Sí, es pero que digo, como el desde no el va punto, más. desde ese lugar maquiavélico Claro, y porque maligno, cuando vamos. tienes, yo qué sé, una sociedad explotadora, un rey autoritario, un Sí. Nerón, ¿no? Dices, bueno, esta vida es horrible, pero sé quién es el culpable. Aquí el culpable soy yo, que no rindo, que no sirvo, que no estoy a la altura, que no produzco. Es decir, todo te lo comes tú. Y ahí la psicología o la, bueno, pseudopsicología o filosofía positiva tiene un papel, chapó, es un papel de acompañamiento en todo ese proceso de individualización del malestar y de culpabilización del sujeto. Que en realidad esa filosofía positiva o psicología positiva como corriente sería el camino o el vehículo de la negación, ¿no? Porque si yo lo puedo todo, si todo es posible Ya, y luego la realidad me dice que no, pero yo sigo creyendo que todo es posible, aquí hay una negación. claro, claro. Es que nos negamos a nosotros mismos la posibilidad de fallar. Y eso es tremendo, porque somos humanos y vamos a fallar y vamos a hacer cosas mal, oiga. Pero no, y con las redes sociales eso se está elevando a la enésima potencia y ahí sí que puede haber un riesgo para los adolescentes y jóvenes adicional al que había en épocas Sí, anteriores. pero también es cierto que yo, por ejemplo, hoy estaba terminando de escuchar un podcast, y justo un psicólogo dijo una cosa súper interesante, fui, le pedí perdón a mi mujer y dije, yo esto lo hice varias veces cuando discutimos, las 4 veces que discutimos. Digo, pero te lo tengo que decir, que esto es un carácter retroactivo, por favor, necesito, ¿no? Redimir en esto. Y el clic me hizo una persona que estaba en un podcast en no sé dónde, que de hace 2 años, y yo rebuscando, pues encuentro, ¿no? Mis señales. Por lo tanto, esta tecnología sí aplicamos el filtro de buscar señales, estamos en un momento precioso también para encontrarlas. Pero claro, el criterio, ¿no? Es el vehículo conector. Ujú. Entonces, ahí hay un... Sí, a ver, el tema de las señales, a veces, bueno, encuentras lo que buscas. Yo estaba Eso buscando por... eso, ¿no, Cristina? Yo estaba buscando redimirme y llegó. Ah, bueno, pues bien, ¿no? Pero bueno, en relación al suicidio, el tema, todo esto de las señales y demás, pues bueno, es muy deficiente. Claro, exacto. Claro, esto puede servir para una psicología básica, casi bueno, de ciudadana, vamos a decirlo, pero no en algo ya. Claro, yo lo que estaba viendo es, el suicidio está en un lugar más arriba de todo lo que nos pasa en el día a día, Sí, ¿no? pero vamos a ver, incluso en lo que nos pasa en el día a día, estas filosofías tan, tú puedes, ¿no? Tú puedes. Sí, sí, y que no es real. Tú no puedes todo. ¿Pero qué vas a poder? Por favor, no puedes Claro que todo. O no. sea, yo no puedo ser la bailarina del ballet ruso. No. Asumamos que no Somos, lo podemos todo. y pues somos niños Y ya queriendo está. soñar todo el rato que vamos algún Tú día. puedes. Pues oiga, no. Incluso, a ver, que yo como motivación lo veo muy bien y es muy interesante, ¿no? Porque claro, si cada dificultad que tienes, pues te vas a quedar ahí en la silla desmoronado, pues hombre, no es eso, pero es una vez más hablo de matices. Sí, pero, es el sí, pero. Sí, pero hay unas limitaciones. Bueno, pero No nos entonces, olvidemos de esas no, limitaciones. pero tú las pones en el foco y dices, oye, que no es desesperanza, es realidad. Claro. Y ¿qué pasa? ¿Que si no soy bailarina del Bolshoi, mi vida ya no tiene sentido? Bueno, no, puedes ir como espectador a disfrutar de ver a otras Oye, o bailarinas. puedo ser cocinera, no Claro, sé. claro, Es claro. decir, ¿dónde está el fallo? No hay fallo ahí. No, son Pues opciones. claro. Entonces, claro, si me empeño en que yo puedo y yo quiero y puedo, vamos a ver, hay que tolerar la frustración también.
Sí, señora. Y no estamos acostumbrados a tolerar la frustración. Y esta psicología positiva, este coaching, ¿saben esto? Pues nos está ahí, boom, detrás, ¿no? Oh, tú puedes, tienes que, y eso, tienes que hacer esfuerzos, y eso es devastador. Yo creo que ahí no hay mala intención, pero sí que es cierto que hay No, poca, mala poca intención, profundidad, no. ¿no? Es cierto Bueno, que de a algún ver, no hay mala modo... intención, no. O sea, mala intención, no. Pero si vendemos un poco más. Pero lo que dices, pero lo que has dicho me encantó de vivimos en una burbuja de publicidad, en una especie de océano publicitario, y aunque no haya carteles, las palabras son carteles, Sí. ¿no? O sea, las palabras Hay que... consignas que están ahí. Exacto, esas consignas son como carteles. Pasa que se ha ido Y te refinando. habitan en el cerebro. O Exacto, es un sea, castillo, es un castillo, sí. es un castillo, es un artefacto psicológico que te va exprimiendo y cogiendo energía y te va desviando la atención, porque totalmente es cierto. Yo, por ejemplo, cuando a veces me miro al espejo, digo, a ver, Elvio, ¿cómo va esto? Y miro y digo, bueno, ya no son 20, ¿no? Pero, y yo, entonces, claro, ¿cómo me miro? ¿Me miro con los ojos de los 20? No, me miro con los ojos de hoy. La distorsión está en que yo cuando tuve problemas de distorsión con mi cuerpo, por ejemplo, que los he tenido varias veces, era que quería como mantener una foto y esa foto ya no estaba. O sea, no. Y dije, no, espera. Es Esto que es es... muy duro. El espejo está en tiempo real y tú tienes que estar en tiempo real. Claro. Es La que es mente muy tiene duro. que... Si está disuadida por ese castillo de consignas, está... Joven, ¿No? la edad. Claro. ¿Cómo es esto? No, la edad no. ¿Cómo es esto de la juventud? O no sé, no tiene edad, o no sé, ¿cómo es esto? Bueno, sí, sí, pero es Esa como la máxima, vitalidad ¿no? no tiene edad, Sí, ¿no? De que tú sí, estás eso es. siempre vital y no hay Ya. edad. No hay edad. Está en la mente. No, Eso, oiga. todo está en la mente. No, está en el cuerpo. Sí, señora. Perdón, pero está en el cuerpo. Guau, ahí has tocado buen tema también, ¿eh? Es que es muy duro ver. Es muy duro y hay que armarse para poder afrontar eso Para y no aceptarlo. para aceptar y no caer en la depresión. Por eso, Porque sí. claro, todo juventud, no sé qué, y te encuentras de repente con que tienes 60 años. Sí. Si tú hablas de 40, No, pero yo es lo hablo mismo. de 60, El contraste. ni siquiera es lo mismo, porque ya los deterioros son muchísimo más visibles y efectivamente pasa eso, te miras al espejo y dices, pero madre mía, y esto va a pasos agigantados. Ahí has dado. Porque la mente parece ser como que disocia, que no se disocia del cuerpo, pero no es que la mente se ¿Pero qué es disocia. mejor? La disocian. Claro, pero ¿qué es mejor? Decir, no, yo ahora me estiro aquí y no sé qué, y ahora me voy al gimnasio y me pongo unos brazos así y tal. Como si el tiempo no pasase. ¿Qué es mejor? ¿Eso o decir, mira, tengo 64 años Y y ole. voy a intentar vivir lo que me quede, pues lo mejor posible, por supuesto. No me voy a tirar en la cama a comer patatas fritas y ponerme como un tonel, ¿no? Tienes toda razón. Pero sí, cuidarte, pero no confundirme. Cuando vemos no eso negar. de forma realista, entonces de algún modo cambia el estatus de cómo vivimos esa intensidad, ¿no? De decir, mira, ok, soy esto, soy imperfecto, Claro, ok, asumir. no he logrado lo que quería, ok. Pues claro, Venga, no he logrado. Ay, igual ahí surge una genialidad. Al claro revés. que no has logrado lo que querías, pero tienes otras cosas. Es que el estar como con orejeras, ¿no? Esto es lo que quiero y esto es lo que quiero y de aquí no me mueve nadie, te estás olvidando de vivir otras posibilidades. Entonces, quítate las orejeras. No puedo ser la bailarina del Bolshoi, pero bueno, seré otra cosa. O cuidaré a mi nieta. Hemos hablado antes, claro, también, la red que has creado, a disfrutar de aquello que has creado alrededor tuyo. Me voy de viaje a, yo que sé, a Burgos, no sé. No me que voy no hace falta ir a Taiwán. No, esa es otra. Eso es otro melón. Otra de las narrativas. Es otro melón, sí. Cuanto más lejos, mejor. Bueno, pues muy bien, pues genial. No, confirmo que no. A mí, me acuerdo de la frase que me dijeron, yo ya tenía el billete para venir a Bilbao y me despedía de una vida muy guay allí en Buenos Aires y todo perfecto, pero también con un problema, ¿no? Familiar en el que yo dije, no, me puse en modo huida, yo quiero estar en otro sitio, quiero estar en mi sitio, que era aquí,
tema familiar y demás, yo sabía que quería estar aquí. Y en ese modo huida, una frase que me acuerdo perfecta, o sea, dos. Una es, tu mundo son las personas, no es el país, son las personas que te rodean y que se van, Buena idea. ¿no? Como que te van configurando en tu, que orbitan, ¿no? O No son constelan las alrededor cosas tuyo. ni los países, No, efectivamente. son tus personas, eso me dijo mi padre. Y segunda, que me encantó también, que no recuerdo quién me la dijo, que muchas veces intento, pero no lo recuerdo, que era, te va a acompañar, aquello que te llevas, te va a acompañar, ¿eh? No se queda aquí. Tú cada vez que vuelvas, sigue aquí. Y tú Ya, cuando estés allí, no dejas de ser desde aquí. claro. Y yo me quedé diciendo, pero ¿por qué me dices esto ahora? Que me estoy yendo, déjame en paz. Pasaron años y dije, qué razón tenía esta persona que no recuerdo ni siquiera quién me lo dijo. Ya. Pues sí, a veces hay máximas muy, muy potentes, ¿no? Que hay que cazarlas al vuelo. Cuanto antes, ¿no? Cuanto antes, sí, porque son retazos de sabiduría. Y hay que saber cuándo una frase es sabia y cuándo es marketing. Muy buena, qué bonito lo que acabas de decir. Muy Pero bonito. para eso Mm. necesitas trabajar. Sí, yo he hecho un esfuerzo infinito justamente en discriminar, ¿no? Que eso le llamamos pensamiento crítico, Claro, autoobservación capacidad de y... Exacto. análisis, bueno, a veces interiorizando uno mismo, otras veces analizando, bueno, lo que otros producen, ¿no? Porque hay mucha gente inteligente y hay mucha gente sabia por ahí, ¿no? No, Muchísima. no, no. Entonces, bueno, pues analizando un poco esto, ¿no? Sí, dejar de ser Tam- parte de ese ruido y ser una señal sí, fiable. despejar ruidos. Cuando Total. alguien algo dices, uff, no sé, esta idea realmente es así. Esto es muy importante y parece increíble, pero no se hace. Yo alucino De a veces. comprobarlo. Exacto, yo alucino a veces porque dices, pero bueno, ideas que se contradicen y se exponen, y no, pero no es que os estáis contradiciendo, que estás diciendo blanco No, y no, de no. repente La negro. capa de negación es exagerada. Entonces, ¿por qué no confrontáis las dos ideas que defendéis, que son contrarias, y os quedáis con alguna o con ninguna? Pero el fenómeno este de infantilizar y vía esto, ¿no? La gente está en una discusión muy elevada, casi diría primitiva, y con un alto grado de negación. Tal es así que ya nada, o sea, incluso hasta una foto, un vídeo, ya no hay información que ya mate Ya. el relato de esa persona, como que están muy instalados, ¿no? De algún modo, Vivimos, yo creo que muy desaforadamente, no tenemos tiempo de pensar. Jo, y eso me parece triste, peligroso e injusto para cada uno de nosotros, porque solo tenemos una vida. pero entonces, volviendo y para hacer una fase, ¿no? Hacia el final de esta primera vez que hablamos y de, espero de muchas, Cristina. Bueno, Sí, por favor, sí, no, algunas. bueno, yo por mí sí, Y por mí si también. lo considera la gente Yo lo interesante. considero Bueno, muy interesante bueno. y necesario. Y muchas veces hay que predicar para luego, ¿no? Ir Mm. generando, calando. Ojalá, ojalá, porque yo sí creo que hay cosas que son buenas, Sí, son sí, buenas sí. y no cuestan dinero. No, de hecho, por cierto, que las cosas que son intensas y muy vívidas, si las recuerdas, son Mm, experiencias muy humanas de una charla que te ha volado la cabeza y que te has quedado como... ¡ah! Y que ha sido con una persona que, de mm, hecho, me acaba de pasar también hoy, curiosamente, una persona que fui a tomar un café a un sitio, la saludé, me saludó como diciendo, qué guay que me saludes. Y ¿cómo te llamas? Y pues yo justo ese día estaba así como muy despierto. Bueno, me lo volví a cruzar y, y coincidentemente nos quedamos como 30 minutos hablando y digo, ¡guau! ¡Qué persona más interesante! Si me quedo con lo primero, no tendría lo segundo. ya, Ni lo tercero, que es la casualidad de cruzármelo. pues sí, Estamos en las narrativas sí. globales donde todo el mundo quiere ser eterno, donde Joven, joven eso es muy importante, y ser joven, extender la vida con la tecnología, ¿no? que Que la edad no son está en los números.
eso. Esa era la Sí, frase. algo de eso, sí, algo de Sí, eso. sí, 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 sí. Está en la mente. Exacto. Entonces, claro, en este marco global donde la tecnología Ujú. está prometiendo que se van a romper, ¿no?, estas barreras que hoy son inexpugnables, pero que en el futuro puede que no lo sean a nivel biológico, que se supere la muerte incluso con la tecnología, que suena a ciencia ficción y que obviamente es Mm. narrativa publicitaria, que ya veremos qué Yo no lo pasa. veré. No lo sabemos, igual en un año, imagínate, Ah, pero claro, pero lo dejamos ahí como un posible, ¿no? sí, Pero en ese posible hay mucha gente que quizás no tiene criterio suficiente como decir, oye, espera, que esto igual no es nunca posible, o esto es algo para unos pocos cuando sea posible, o yo no igual, sé si es deseable, pero bueno, y ahí exactamente. Y si te toca ser porque alguna eterno, vez sí que, hombre, haciendo esa, bueno, haces esa ficción, ¿no? Joder, si la vida infinita, ¿no? Dices, pues no sé yo llega un momento y ya no quieres más. cómo de infinita, siempre estando joven o ya con una determinada edad y ya nunca te pasas de ahí, de los 30, de los 40, de los 50. ¡Qué agotador! Muy agotador, ¿No? Al sí. final Y es cognitivamente, agotador. ¿no? Como muy Bueno, duro también, porque menos mal que creo que no tenemos esa preocupación. en esas diatribas mentales que son a nivel social un Sí. porcentaje de la fantasía colectiva, de algún modo hay que divulgar, ¿no? A la contra, es decir, oye, ¿por qué no nos hacemos, no como una narrativa interna, de decir, vamos a disfrutar de lo que tenemos y de lo que nos queda y, e intentar hablar de las cosas realmente dolorosas que quizás nos edifican más? ¿Por qué le tememos tanto a hablar de lo difícil, a hablar Mm. de lo incómodo? Porque somos una sociedad narcisista, no nos olvidemos, Eso es cierto también. en donde parece que hemos terminado por valorar exclusivamente lo bonito, lo fácil, lo joven, lo brillante equivocadamente porque puede haber mucho brillo en una persona mayor, ¿eh? Pero mil por A mil, ver, ¿eh? ya, lo que pasa es que Ahí está la como sabiduría, la vivencia. efectivamente nos estamos equivocando también ahí con el edadismo, ¿no? O sea, como los, no sé, Gerontofobia le llaman. sí, gerontofobia. Los aparcamos, bueno, a la gente que yo creo, no todo el mundo, a ver, no nos vamos a pasar al otro extremo, como siempre digo yo, no todo el mundo por el hecho de ser mayor es sabio, ¿eh? No, Ojo, absolutamente no, también. ojo. Cierto. Hay gente que es mayor que nunca ha sido sabia y no lo va a ser No, una ahora, ¿no? persona que repite Bueno, siempre el mismo patrón pero bueno, no pero acumula. es que no damos ni siquiera la oportunidad de saber si una persona mayor tiene algo que decir, ¿eh? Y bueno, pues les infantilizamos, esa forma de hablar que parece en principio dulce, que ahora se habla mucho de eso, ¿eh? Es verdad. Ay, cariño, ay, venga, ponte las zapatillas, venga, tómate la medicación, Que no es cariño, un niño. bonita. A mí me parece horrendo, Que no es un niño. horrendo. Entonces, con la buena voluntad, pues sí, pero yo creo que estamos equivocando cosas, y ahí voy, ¿no? Somos una sociedad narcisista en donde todo lo que valoramos, todo lo que en principio así parece brillo, pero es un brillo de hojalata, no sé. ¿Eh? Y no hemos rascado sobre lo importante de las cosas. ¿Qué es lo importante? Y por eso no nos gusta hablar del dolor, cuando el dolor también es importante. Sí, 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 si no, no se conoce el Porque límite. forma parte de nuestra vida. Negarlo es absurdo, porque te encapsulas en no puedes expresar el dolor aunque lo tienes y al final te ahoga. En trauma, veía una psicóloga que decía la otra vez, ¿no? Que una persona que estaba tangibilizando la herida, ¿no? La herida, esa herida, la tangibilizaba físicamente para aportarse de algún modo, ¿no? Como un descanso, un descargo de ese infierno mental que tenía, ¿no? Y ella habló luego positivamente que, ¿no? Que logró avanzar con esa chica y que hoy está bien, pero que Claro, fue una señal de que en realidad ahí dentro algo pasa. un universo de dolor, Claro. y cuando lo tangibiliza se ve, ¿no? Hay que exteriorizar de alguna manera eso, porque si no te ahoga.
Exacto. que te ahoga el alma, te aprieta y al final, pues puedes tomar una decisión que podría no ser esa. Entonces, la mejor salida es hablar Hablar, de todo esto. por supuesto, pero hablar no a lo loco. Hay que tomarse su tiempo, su lugar. Sus formas, Muy bueno. sus Ciertamente, formas. claro. ¿Qué pasa? ¿Que es lo mismo hablar a un adolescente que a un anciano? No, 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 claro que Bueno, no, claro que o a no. una persona, bueno, pues con un perfil, si quieres, educativo, profesional. No puedes hablar de la misma manera a una persona que conoces y a otra que no. Hablar, sí. Dar el espacio. Para mí es más que hablar, es dar espacio. Y tiempo. Y tiempo, por supuesto. Claro, Espacio. pero estamos en Bueno, tiempos de sí. TikTok y en Instagram. Ya, sí, Ciertamente eso, que la gente dice, bueno, eso es, sí, cada ¿no? Tomarnos menos una tiempo, hora, una hora es casi eterna para las nuevas generaciones. Entonces, ya, lo que dices tú es la así, forma. así no es posible, No, 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 no. Y hay que decirlo. así Va no a es posible. tocar. En algún momento os va a tocar, nuevas generaciones. Esto os va a tocar. Vais a A tener que ver, dar el paso a hacer esto. es que el dolor está ahí, el sufrimiento está ahí, es humano, o sea, nos acompaña, si te muere tu padre, tu madre, tu hermano, aunque sea tu abuelo, no sé, en algún momento, o te echan, vamos, o te quedas sin trabajo. O te han roto el corazón. O efectivamente las separaciones de pareja pasamos muy alegremente No, sobre ese es un tema. disparador de los graves. Sí, Efectivamente, y sobre todo en caso de hombres, por cierto. sí, sí que es el ¿Eh? mayor. En los hombres hay mayoría que en mujeres. Este dato es Sí, real. sí, sí, totalmente real. En muertes por suicidio, Sí, pues de cada cuatro, tres hombres y una es mujer. de cada cuatro, tres son hombres y una Sí, mujer. muertes hablo, ¿eh? Sí, 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 sí. Muertes. 75%. ¡Guau, qué Y locura! sobre todo, a ver, el mayor número de muertes por suicidio en nuestras sociedades en general, hablo de casi el mundo, o sea que no es algo solamente cultural, eh, las muertes son de 3 a 1 entre hombres y mujeres, pero además la mayor parte de las muertes se producen en hombres entre 40 y 60 años. Cuando hay cuando está cumpliendo su función, yo creo, profesional en el, ¿no? En el momento más Sí, álgido. pero, sí, pero bueno, de esto no verás titulares. Pero la tasa mayor de suicidios se produce en hombres de más de 70 años, la tasa. No el volumen porque ya hay menos población, ¿me entiendes? Sí, 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 te entiendo, pero Bueno, que más de pues 70 porque ya eligen que ya está. no lo sabemos por qué, porque Claro, no es hemos preguntado. claro, claro, Es otro claro, 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 claro. problemita que tenemos. Sí, No sí. preguntamos, damos por supuesto. Entonces, por decirte unas cifras que recuerdo relativamente, igual no es el porcentaje, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, lo que sí sé es que la tasa en España, la tasa de suicidios es la general, la media, es de 8,5 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. 8,5, ¿vale? 8,5. En varones mayores de 70 años llegamos casi 50 por 100.000. De 8 a 50. Pero más curioso todavía, porque podemos decir, claro, la edad, espera, porque las mujeres de la misma edad tienen una tasa de unas 5 por 100.000. 50, 5. La misma edad. ¿Qué te parece? No, 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 estoy ¿Ves titulares sobre procesando. eso? Yo no. No, 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 no. Claro, y decimos, ¿y por qué? Porque claro, para mí, como en cierto modo ese afán pues de investigación que tengo, ¿no? Que esa mente analítica, ¿no? Y pues esto, ¿por qué se produce? Entonces aparecen teorizaciones que en realidad no son teorías, Porque están son menos. hipótesis. Pero la La hipótesis, soledad no eso te iba a decir, soledad deseada, no deseada, menos contención, menos ya. personas alrededor. No. Pero, cuidado. Un estudio que se ha hecho en 2024 por el Observatorio Español de la Soledad, Soledades creo que se llama, nos muestra que los jóvenes experimentan soledad no deseada en mucha mayor medida que las personas mayores, que los ancianos o ancianas. Y sin embargo,
Su tasa de suicidios en los jóvenes estamos en un 2. Acuérdate del 8,5 tasa general, casi 50 tasa de mayores, hombres. En los jóvenes un 2. Si hablamos de soledad no deseada, tendrían que morir por suicidio más los jóvenes. No es así. Pero eso nadie se pregunta nada de todo esto. Entonces, se aportan como, bueno, hipótesis que en realidad se convierten en tesis por arte de magia y que nadie comprueba. Claro. No, la soledad no deseada, no, pero la soledad no deseada estamos hablando muchas veces de que son las mujeres las que viven, o por lo menos para las que hacemos actividades, las administraciones públicas hacemos o hacen o organizan actividades para generar red social orientadas a mujeres, fundamentalmente. Eso tiene que cambiar, claramente. Y claro, yo pregunto, ¿y los hombres? Bueno, es que no vienen. Hombre, claro, no vienen. ¿Qué actividad estás haciendo? ¿Pilates? Igual no estamos acertando con los intereses Con de la los propuesta, hombres. claro. O igual es que acertadamente o no, me da igual. Es que eso es lo de menos. Exacto, no hay que Eso es lo de culpabilizar, menos, simplemente hay que no. encontrar la solución, ¿no? Efectivamente, a mí no es que no vienen, no es que no piden ayuda. Pues tendremos que ver por qué no piden ayuda, ¿o qué? Es que en realidad ese es el problema. Esa es mi pelea. ¿Por qué no piden ayuda? Y ese es el problema, la incomunicación grave. Cosa que tampoco es muy cierto, porque piden ayuda cuando están en la cornisa, ya muy tarde. Entonces sí piden ayuda y llaman al 112. Sí, porque hemos hecho un estudio que lo vemos. Y las llamadas, los datos del 024, que es el teléfono de atención a la conducta suicida, nos muestran que llaman al 024 tanto hombres como mujeres. Entonces, no me contéis que no piden ayuda. Lo que pasa es que algo estamos haciendo mal como sociedad, porque claro, si tú como sociedad ofreces una cosa que no, es como si yo pongo un curso maravillosísimo de, yo qué sé, de filosofía, de no sé cuál, y no me viene nadie, pues yo puedo decir, vaya sociedad que tenemos, que nadie viene a mi curso. ¿Puedo hacer eso? O puedo pensar, ¿y por qué no vienen? A lo mejor si cambio, no sé, igual cambio, no sé, la manera de dar, los temas. Igual si pregunto, oye, vosotros, ¿por qué no venís a mi maravilloso curso de filosofía de Sócrates, ¿no? ¿Por qué no venís? Pues, oye, pues puedo estar o no de acuerdo si me responden que es una turrada, ¿no? O que se aburren. Bueno, pero es el material con el que yo tengo que trabajar. Me guste o no me guste. Y a lo mejor si no me gusta, tendría que hacer lo siguiente. ¿Cómo llevar hacia aquello desde donde está la realidad? Porque es la que existe. La realidad, no la que yo imagino o la que a mí me gustaría, ¿no? Este alumnado o este potencial alumnado al que yo le estoy preguntando, no nos olvidemos de eso, yo le estoy escucha preguntando, activa real. Exactamente, oye, ¿a vosotros por qué tal? ¿O qué os gustaría o tal y cual? Y tratar de arrastrar de alguna manera hacia lo que yo considero que puede ser bueno y positivo para ellos, ¿no? Bueno, pues estamos en que no vienen, no piden ayuda, y entonces seguimos con los cursos de pilates o de macramé. Que ojo, que también estaría muy bien hacer macramé sí. si los hombres hiciesen macramé, que hay muchos ya que que lo hacen, o ganchillo, crochet, ¿no? Pero como se ve como femenino, pues algo tendremos que hacer para romper eso y que se apunten a macramé. No, pero la solución está clara, es hacer una escucha activa, ciudadana, un relevamiento o mapeo de intereses. En ese relevamiento de intereses se crea un programa nuevo, ajustado pero hay que a los intereses. Hay que preguntar. No hay que presuponer. Yo soy listo, yo soy la lista, yo lo sé todo, entonces yo sé todo sobre ti. Bueno, pero en una política municipal, de un ayuntamiento o de gobierno, bueno, pues entonces deberíamos dejar instalada esta idea, ¿no? De que habría que empezar a hacer más escucha ciudadana quizás en estos temas que ya lo negamos. He dicho. Me parece muy bien que lo hayas dicho, que te hayas con resultados mojado bastante precarios. Sí. Que ya lo has dicho tú en la administración. Sí, claro. Y bueno, pero
Bueno, pues aquí estamos. Esperemos que aquí cale hondo y que alguien esté escuchando A ahora mí, mismo esto. sinceramente, me parece muy preocupante que ante las muertes, o sea, estamos diciendo hay que reducir el número de muertes, ¿no? Porque de eso se trata, por suicidio, quiero decir, ¿no? Bien, Claramente. hay que reducir porque se pueden reducir, porque sabemos a estas alturas que hay muchas muertes que podían no haberse producido. Podían no haberse producido. Suicidio Porque no la deseado, persona, ¿no? Que exactamente, la involuntario. persona quería salir del hueco, del pozo en el que estaba, Sin probablemente red, sin necesidad de morir. claro. Y ¿Vale? sin tener esa red. Eso ya lo sabemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues si queremos reducir el número de muertes, pues a través de la prevención, a través de la atención a las conductas suicidas cuando ya están encima de la mesa, cuando ya están ahí, o bueno, atender a la posvención, a los que se quedan ahí para que no repitan patrones vividos por su familiar, ¿por qué no miramos a quién se está muriendo, a quiénes están muriendo realmente? ¿Y quiénes están muriendo? Hombres entre 40 y 60 años. Eso lo he dicho yo, ¿eh? O sea, eso lo he dicho yo en distintos foros. Y la gente se queda un poco, bueno, y al día siguiente estamos en el mismo sitio. La preocupación desorbitada por el suicidio juvenil. Claro, no puede ser cuestión de un foco, sino de múltiples focos. Yo no digo Y que no los haya que datos, atender el suicidio juvenil, ¿eh? por eso, los Ojito, datos, ojo. por eso, los datos están ahí. Pero estamos hablando de reducir las muertes por suicidio, mejor dicho, de reducir el sufrimiento que te lleva al suicidio, que eso es un poco, no tanto reducir el número de muertes y hacer una estadística, pues mira, este año tenemos 10 menos, bueno, pues mira, qué bien, éxito, pipi. No, No, no se es trata de reducir eso. el sufrimiento, Reducir que el es sufrimiento que la te base lleva, fundamental. claro, que te lleva al suicidio. ¿Y dónde está ese sufrimiento? ¿Dónde está mayoritariamente ese sufrimiento? En un sitio en el que no lo queremos ver. Yo recuerdo en una formación de estas administraciones en donde yo atrevida y osadamente, cuando hablamos de colectivos de riesgo, puse varones entre 40 y 60 años. Bueno, se generó ahí un silencio un poquito extraño y alguien dijo que no lo veía, que no, que por qué los hombres eran colectivos vulnerables, que no lo veía para nada. Pero cómo se puede ser tan necio? ¿Qué Entonces tendrá que dijimos, ver a una cosa ver, con la otra? Porque no no hay que confundamos, es que no hay que efectivamente. sesgar el género, pero que no hay que sesgar las cosas, por Dios. Pues ese es un melón No, pero que hay que ya acabar muy, con estas muy, cosas. muy Estas importante lecturas tan sobresesgadas y y tan sobre, planas. claro, y Planos, superficiales y de exacto. consigna. Entonces, oye, ¿qué son las cifras? No sé cómo O decirte. sea, si fueran de 20 lo dirías. Claro, Y ya está. claro, pero es que son los hombres entre cuales el Sí, mayor sí. volumen de muertes anuales se producen en hombres entre 40 y 60 años, no en jóvenes, que está bien, ¿eh? Que hay que atender, pero que esa atención no sea sobredimensionada y que no impida poner también el foco en otros lugares donde la gente está muriendo. Y si no, oye, no nos importa un bledo todo y que se muera el que quiera. No, porque Pero hay que así, decirlo. pero no habría, sí, claro que hay que decirlo. ¿Entiendes? Pero Claro, digámoslo, no claro que seamos hay que decirlo. hipócritas. No, Oye, no. Y no me estamos importa un bledo, que se mueran 100%. los hombres. Bueno, pero que se diga, ¿no? Claramente. Claro, ya está. Oye, es una política como otra cualquiera. ¿No? Digamos, Ya, no pero a sé, veces o sea, de sí, verdad. pero no tenemos que, o sea, nosotros sí que no caemos en esa hipocresía. Es decir, si hay un dato que marca claramente que eso sucede, pues habrá que asumir que eso ya es un problema. Claro, y te Cuando responden, no, es que suponen, no piden ayuda. ya, pero Bueno, pues dale, dale. cuando pasa, ¿no? Un partido o un anteproyecto, tú eres parte de una asociación, Aidatu, Sí. que la creasteis justamente para ayudar, ¿no? Sí, porque la verdad es que no nos... A ver, mi trayectoria profesional no tenía nada que ver con esto. No tenía nada que ver, pero bueno, llegó un momento en que te sucede al ladito mismo y puedes hacer varias cosas.
No, mira para otro a ti te lado. impulsa la realidad, no te impulsa Claro. algo etéreo, te impulsa la realidad de No, vivir y algo claro, así. como miré a mi alrededor y dije, esto no puede ser, esto tampoco. ¿Qué puedo hacer yo para que esto no pase? Eso es. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie, claramente. Bueno, en aquel momento, desde luego, no. Estoy hablando de 2012, fíjate, ¿eh? Sí, Wow. hace tiempo. Y tras un periodo de sobrevivir bueno, a esa tragedia, pues es cuando llega el momento de, bueno, cuando ya estás un poco, bueno, te has conseguido levantar, que tardas años, ese es otro de los mitos, es que, bueno, pues parece ser que un duelo por suicidio se resuelve así, no sé, en unos meses. Bueno, cuando ya, cada uno lo resuelve cuando puede. Pero a que se tarda, En un año, en claramente. un mes o en un siglo, no sé, o nunca, ¿no? Pues esa es otra de las cosas que he aprendido. Pues claro, dices, bueno, y ahora esto que ha tocado a mi puerta, ¿qué hago yo con esto? No lo puedo negar, no puedo. La gente te dice, bueno, pues como si hubiese sido un accidente. No, es que no ha sido un accidente. Y además no es verdad. No es como si hubiese sido un accidente. Ni en sus causas ni en sus consecuencias. Para todas nosotras, su Es familia. una desgracia Claro, gigante. y socialmente tampoco. Por eso. Entonces, y entonces, bueno, vas analizando, oye, los previos, los durante, los después. Y dijo, es que hay un montón de cosas que aquí hay que cambiar. Hay que ayudar. Claro. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos empujar? Y ahí constituimos, bueno, pues la vida te pone en contacto unas personas con otras y entre 4 personas fundamos la asociación en 2017, antes de la pandemia, porque yo creo que se nos olvida que los suicidios existen antes de la pandemia. Había suicidios también antes de la pandemia. Sí, señora. Pero bueno, parece ser que la pandemia trajo problemas de salud mental y a partir de ahí, pues los suicidios. No, 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 no. El suicidio está desde los inicios de la historia, está ahí por unos motivos u otros. Y ahí es donde yo hablo de diversidad de suicidios y de circunstancias Sí, de que algunos personales y atenuan sociales. y otros agravan. Claro, y bueno, pues hay un suicidio que puede ser, bueno, por amor a la comunidad, bueno, pues entendámoslo cada uno Un como lo entendamos, ritual. Sí, pues sí, sí. oye, bueno, pues desde el terrorismo, ¿no? Bueno, Sí, es pues, un ritual o en también. guerras, tú cuando vas ahí sabes que Te inmolas. Sí, vas sí. a morir, Sí, sí, te inmolas. bueno, en el Sí, sí. 95% de los casos, ¿no? Sí, sí. De las posibilidades, quiero decir, sobre todo en determinadas circunstancias en las que, bueno, pues, eh, Sí, sí, pero tú te mentalizas claro, y te y vuelves un tú, instrumento eso del es, sistema tú lo para haces ayudar. por ayudar a tu Sí, sí, comunidad. lo hace genuinamente, claro. Y de la misma manera, pues hay otros por sufrimiento Bueno, pero de en este tal, pero caso, bueno, vosotras estáis un poco en lo mismo, ¿no? Al servicio de algo más grande que vosotras, que es sí, ayudar a que mí esto ya sea, comprenderás, ¿no? Sí, pero bueno, que sea, que ayudar a que haya menos, o sea, claro. sufrimiento en el Y mundo. poner los puntos sobre las IES también, que está costando mucho. Sobre todo, hay una cosa también que me parece importante mencionar. Es curioso porque el suicidio es un hecho humano y sin embargo, hoy día, eh, digamos, la legitimidad social para hablar del suicidio la tienen de manera exclusiva, prácticamente exclusiva, los profesionales de la salud mental. Muy ¿Por qué? cierto. Mm. Bueno, porque se identifica el suicidio como un resultado de un trastorno mental, o en la mayoría de los casos. Vale, ahí tenemos que empezar a rascar. Bueno, a ver, venga, ¿qué es un trastorno mental? ¿Eh? ¿Qué es un trastorno mental? El trastorno, vamos a diferenciar entre trastornos mentales graves y malestares de la vida. Eso es lo que ¿Vale? te decía antes de los dos estados, ¿no? Claro. Claro. Entonces, si hablamos de suicidio como resultado de un trastorno mental grave, puedo entender que ahí sean los profesionales, que por cierto, no todas las personas que tienen un trastorno mental grave piensan ni acaban en el suicidio, pero bueno. Y al revés tampoco, no todos los suicidios se producen entre gente que tiene un trastorno mental
grave, sino por circunstancias de sufrimiento. Y ahí está la pregunta, ¿y qué es lo que le hace sufrir tanto a una persona, ¿no? Para pensar en quitarse la vida? Y ahí, bueno, pues hay muchas posibilidades, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues se habla de factores de riesgo, factores de protección. Y se habla, yo creo que un tanto hipócritamente, de el suicidio como un hecho biopsicosocial. Bueno, el bio está ahí, que fue, bueno, pues gente, bueno, que lo considera como resultado de un, bueno, pues Un desorden bioquímico. Eso es, de un desorden mental bioquímico, eso es. Neurotransmisores que van mal, en fin, bueno, yo de eso no tengo ni idea. Bio. Psico, bueno, pues ahí también, bueno, pues ahora ya la psicología que hace 10 años, pues no sé dónde estaba en este país, ¿no? Muy bueno, lejos de la ciudadanía. No Sí, sé, sí, porque sí. ahora todo es psicología. Es muy cierto, hace 15 años no se hablaba nada. Yo era raro hablando de cosas así. ¿Dónde estaba? Y en el suicidio menos. Literal, claro. Entonces, ahora solo el suicidio lo pueden abordar los profesionales de la psicología o de la salud mental. Bueno, entonces, hablemos claro, no hablemos de lo comunitario, porque aquí hay un poco de contradicción o hipocresía o no lo sé, ¿no? Porque realmente las personas que no formamos parte de esa profesionalidad de la salud mental, parece que no tenemos nada que decir. Algo, pues si no tenemos nada que decir, quítalo social. Claro. Quita el sufijo. Muy bueno. Hablemos claro. Tú lo consideras algo psicológico, un trastorno. Y ya está. Y solo ahí puede... Sí que es verdad que dan un espacio pequeñito a los factores sociales, pero que esos factores sociales, familiares y tal, pues un trabajo muy exigente o yo qué sé, o un acoso en el trabajo directamente, sí que claro, te generan malestar, unido a otras circunstancias de que, bueno, sufres mucho y no ves la manera o la familia ves que no vas a poder encontrar otro trabajo, en fin, mil cosas que cada uno tiene, ¿no? Entonces te pone en el camino de pensar en el suicidio y es ahí donde ya entra el profesional de la psicología. Y todos los demás no tenemos nada que hacer. Bueno, nos estamos cargando la capacidad, por ejemplo, que tienen las personas que han vivido las narrativas para darle sentido a sus tentativas de muerte. No son profesionales, son objetos de atención, pero no sujetos. ¿Entiendes? Sí, no sí. sujetos. Ni los sobrevivientes ni los supervivientes. Sí, como que omiten todas las personas que lo han vivido, porque desde su todo perspectiva para el pueblo, pero sin el pueblo. Claro, tú lo has vivido, pero no tienes ni voz ni voto. Sí, tú lo has porque vivido, pero... tú eres uno entre muchos pero yo casos. sé lo que te pasa. Total, estaba pensando todo el rato como ese que esa invalidación, distinto, sí, pero esa invalidación hacia ti, claramente, ¿no? Y hacia las personas que habéis ¿no? vivido y seguís viviendo a partir de sobrevivir a pesar de esa circunstancia y a favor también de esa circunstancia, porque tú le has dado la vuelta y lo has vuelto a favor de la circunstancia para que sea un motivo por el que luchar y seguir adelante, ayudar a los demás basado en esto que te dolió tanto. Eso, ojo, también y quiero eso, decir... Sí, pero que eso hay que validarlo, no hay que invalidarlo. Claro, porque... no es el todo, es parte del todo. No, son conocimientos distintos. Pero un segundo, porque aquí es donde estamos tocando ya la fibra real. Si la medicina tradicional, tú entras en un hospital, ¿no? Y te tratan diferentes áreas y omiten la medicina oriental, omiten la medicina, ¿no? ancestral, omiten, ni te preguntan cómo comes, y omiten, niegan. No estamos ante una evidencia clara de que estructuralmente para validar algo negamos la mayor, una especie de... Hombre, se llama eso brillar apagando la luz de los demás. Claro, pero estás... Sí. Es una manera, ¿no? De, bueno, mi importancia está porque los demás no la tienen.
Claro, eso es muy egoico y muy de ego, porque en realidad estás omitiendo que hay muchas nuevas, otras Hay disciplinas no muchas formas, regladas. claro, hay muchas formas de conocimiento Eso es. y bueno, nos hemos imbuido de la idea de que el científico es el único conocimiento válido. La deidad ahora. Buah, y ahí hay muchísimo que rascar, sobre todo claro, el conocimiento científico en términos puros, Claro, bien, claro, claro. pero el que tenemos no es purista, Para no es empezar, puro. algo que es artilugio o artefacto psicológico no visible, ya no entra en lógicas determinísticas y de ciencia Claro, exacta, ¿no? No es claro, ciencia, no es es ciencia social más ciencia exacta. Y lo que tú estás diciendo es que no puede gobernar la ciencia exacta solo. porque es un fenómeno de ambos mundos, Claro, inexacto y exacto. claro, claro. Y la Social, pervivencia, exacto. fíjate, en tema del suicidio, algo psicológico, ¿no? Y cómo lo vive cada uno, que no es solamente individual, que también es social. Sí, sí, grupal, Ojo, de grupo. claro, claro, porque cómo percibe la vida una persona en la Grecia clásica no es lo mismo que cómo la No, no, percibimos no, está nosotros, claro, ¿no? claro. Claro que hay un factor social, pero no solo en eso, no solo en los factores de riesgo o protectores, no solo, sino en la lectura que hacemos de todo lo que es el suicidio, ¿no? De cómo lo vemos, de cómo lo vivimos como sociedad. Hay una percepción dominante y eso nadie lo cuestiona. Eso nadie lo cuestiona. Muy Y la cierto. sociología está ahí para cuestionarlo. ¿Mm? Porque incluso el saber científico es social. Es social. Pero bueno, y Muy, sobre muy. todo el que tenemos entre manos. Pero bueno, eso no quiere quitar, no quita para nada el mérito. Tampoco quiero, ¿no? Que hay muchos profesionales que son muy valiosos. Yo he estado y sigo, ¿no? Con personas profesionales de la psicología porque, bueno, te sostienen, tienen una labor muy importante que hacer, Sí, ¿eh? sí, pero bueno, Sin es una duda, columna de las sin 4 duda. columnas Pero que claro, sostienen la es que hay estructura. otros, no copemos todo y Eso pensemos es. que esto es lo único Pero válido. qué curioso que negar la diversidad ¿no? del conocimiento y áreas y disciplinas en todo esto y matices, porque es poliédrico, porque no es una geometría exacta, cómo se acerca a la idea de la negación todo el rato, ¿no? Como que de algún modo Mm. ¿no? Está vertebrado todo por un principio de negación del otro. Y creo que eso es lo que hay que razonar quizás ahora a partir Pues esas, de sí. terminar este contenido, es de ir a casa a reflexionar esto, ¿no? Es decir, ¿cuánto de negación yo estoy, ¿no? ¿Cuánto me autoengaño? ¿Cuánto de negación yo estoy aplicando actualmente? ¿Cuánto de negación me rodea? Y empezar a ¿Y cambiar, cuánto ¿no? nos creemos de lo colectivo? Exacto, también, porque es esa visión, ¿no? Como Colectivo muy maniqueísta, en muy... tanto que piezas necesarias Claro, de un puzzle sí, totalmente. que reconstruyen nuestro ser y Sí, nuestra sociedad, sí, ¿no? que no es solo un punto... La psicología no es solo un punto abstracto, es muy físico, termina en lo físico. Tú lo has Ujú, dicho, sí. todo esto termina en lo físico. Y más evidencia es la muerte, que es física. Cristina, ha sido un placer enorme, pero enorme, 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 Bueno, enorme. lo mismo, Cuando sí. estuvimos preparando y Sí, hablando, la verdad como... es que es muy difícil encontrar espacios donde poder hablar con tranquilidad de lo que una piensa o vueltas que le dan las cosas, ¿no? Porque estamos en esa inmediatez, esa rapidez, 10 minutos, 5 minutos, en 10 minutos tienes que No, leer esto una no se puede tesis. contar en 5 minutos. No, Esto es propio de o sea profundidad que, y para muestra 1 hora y 28 minutos sí, que se me han pasado muy rápido y que yo sí, quisiera estar muchas otras sí, horas pero y tendríamos que elegir temas donde que querramos divulgar. Yo ya te he dicho, o sea, vayamos a por ello. Vamos a, ¿cuáles son los temas donde realmente hay que ujú, hacer clic y palanca? Pues pues vamos, hay unos cuantos, sí. pues Hay unos cuantos. aquí tienes, vamos, Pues nada, te lo un agradezco espacio muchísimo este y un espacio hogar. y este tiempo. Sí. Sí.
Un hogar, es muy bonito. Sí, que esa para mí me transformó esa frase que me dijo mi Muy mujer. bonito. Somos hogar. Sí, Y ahí me quedé, ¡buah! Me emociona. sí, sí, pues sí, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Elvio.